A ver, hay casos que te persiguen, ¿sabes? De esos que no se resuelven con una simple lupa, no. Para estos hacen falta aceleradores de partículas y telescopios que pueden mirar casi hasta el principio de los tiempos. Hoy vamos a abrir un expediente muy pero que muy especial. Un caso sobre la naturaleza misma de la realidad. Prepárense, porque este es el caso del universo extremo. Venga, vamos al lío. Toda buena investigación, pero de las de verdad, arranca siempre con una única pregunta. Una de esas preguntas que te dejan pensando, que lo ponen todo patas arriba. Y la pregunta clave aquí es esta. ¿El espacio vacío está de verdad vacío? Ojo, porque la respuesta, como vamos a ver enseguida, no es para nada sencilla. De hecho, nos va a llevar directos a los mismísimos límites de la física. Vale, pues aquí tenemos a nuestro principal sospechoso, nuestro sujeto de interés, el vacío cuántico. A ver, durante décadas los físicos han tenido la mosca detrás de la oreja sospechando que el vacío en realidad no es la nada, que es más bien como una especie de hervidero de partículas virtuales que aparecen y desaparecen sin parar. Y claro, la gran pregunta era, ¿podemos pillarlo con las manos en la masa? ¿Hay alguna forma de sacar a la luz toda esa actividad oculta? Bueno, y para intentar responder a eso, nos vamos a ir directos a la primera escena del crimen. ¿Dónde? Pues a un laboratorio, uno controlado hasta el más mínimo detalle, donde los detectives de la física prepararon una trampa en toda regla. Mirad esto. Estamos en el experimento E144, en el acelerador lineal de Stanford. Y lo que tenéis delante es el complicadísimo sistema que usaron para sincronizarlo todo. Es que para interrogar al vacío, para ponerlo contra las cuerdas, necesitaban una precisión, casi de ciencia ficción. Tenían que sincronizar un haz de electrones y un pulso láser a una escala de picosegundos. ¡Picosegundos! Una auténtica pasada de la ingeniería, vamos. El plan, sobre el papel, parecía sencillo, pero en la práctica era una auténtica brutalidad. A ver, os cuento. Paso 1, coges un haz de electrones y lo aceleras a 46,6 gigaelectronvoltios, o sea, casi a la velocidad de la luz. Paso 2, disparas un pulso láser de una intensidad que te vuela la cabeza. Y paso 3, los haces chocar de frente. ¿El objetivo? Pues básicamente darle una paliza tan fuerte al vacío que no le quedara más remedio que soltar sus secretos. Luego, claro, a buscar entre los escombros a ver si había aparecido alguna partícula nueva. Y cuando digo intenso, es que la palabra se queda corta, es difícil hasta de imaginar. Estamos hablando de una intensidad de más de 10 elevado a 18 vatios por centímetro cuadrado. Es una locura. Es una energía descomunal concentrada en un punto más pequeño que la cabeza de un alfiler. Esto crea un campo eléctrico tan potente que en teoría se acercaba al punto en el que el propio vacío se rompe. Sí, como lo oís, se rompe y literalmente crea materia de la nada. Y ¡tachán! Aquí la tenemos, la prueba irrefutable, la pistola humeante. Cuando analizaron los restos de esa colisión, ¿qué encontraron? Pues un espectro clarísimo de positrones recién creados. ¿Y qué son los positrones? Pues la antimateria de los electrones, su gemelo malvado, por así decirlo. Esto era la confirmación de un proceso que hasta entonces era solo teórico, el proceso Bright-Wheeler, la luz convirtiéndose directamente en materia y antimateria. Así que el veredicto del laboratorio fue claro y contundente. Se puede crear materia a partir de luz pura. Caso cerrado. El misterio de cómo crear algo de la casi nada quedaba resuelto. Pero justo cuando se cerraba este caso en el laboratorio, resulta que un misterio muy relacionado, pero a una escala muchísimo mayor, se estaba desarrollando a miles de millones de años luz de aquí. Nos vamos al cosmos. Hablemos ahora de los brotes de rayos gamma, los famosos GRBs. Como bien dicen en el CIEMAT, estamos hablando de las explosiones más violentas de todo el universo. Imaginaos, aparecen de la nada, duran apenas unos segundos y en ese tiempo liberan una cantidad de energía que es que ni podemos concebir. Son, sin duda, los grandes crímenes sin resolver del cosmos. Y llegamos al 14 de enero de 2019. De repente, ¡pum!, saltan todas las alarmas. Los telescopios espaciales Swift y Fermi detectan un brote, el GRB 190114C. En solo 22 segundos se lanza una alerta a todo el mundo. Y atentos a esto, porque en apenas 50 segundos, los telescopios Magic de La Palma ya estaban apuntando a la escena del crimen. Se pusieron a observar lo que se llama la luminiscencia residual, que es, para que nos entendamos, el resplandor que queda justo después del fiestón inicial. Y fue ahí, en la luz de esa explosión, donde nuestros detectives cósmicos encontraron una pista que lo iba a cambiar todo. Una especie de huella dactilar energética que sencillamente no encajaba con nada que hubieran visto antes. Resulta que los fotones que pilló el telescopio Magic tenían energías de hasta 1 teraelectronvoltio. A ver, para que nos hagamos una idea de la burrada que es eso, es 1 billón, con B, de veces más energía que la luz visible, la que ven nuestros ojos.
Las teorías que se tenían hasta ese momento sobre los GRBs, pues se quedaban cortas. No había manera de explicar de dónde salían fotones con tantísima energía. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es como en una peli de detectives. Hay que descartar al sospechoso habitual. Lo normal era pensar que esa luz venía de un proceso llamado radiación sincrotrón. Pero la energía que se detectó era demasiado alta, superaba por mucho el límite de ese proceso. Así que, sospechoso descartado. Esto obligó a pensar en una nueva teoría, la dispersión Compton inversa. La idea es más o menos esta. Electrones con una energía brutal chocan con fotones de baja energía y ¡zas!, les dan un empujón energético masivo, lanzándolos a esas energías de teraelectronvoltios que se observaron. Y es justo aquí donde todo encaja, donde nuestras dos investigaciones, la del laboratorio pequeñito y controlado y la del cosmos inmenso y caótico, de repente se dan la mano. Se unen para contarnos una verdad fundamental sobre cómo funciona el universo. Fijaos en esta tabla, que lo resume de maravilla. Por un lado, el laboratorio, un experimento controlado donde vimos cómo la luz se convierte en materia. Por otro, el cosmos, una galaxia lejanísima, a 4.500 millones de años luz, donde la luz choca con partículas para crear todavía más luz, pero con más energía. Son dos escenarios, dos procesos distintos, Braid-Wheeler y Compton inverso, pero la conclusión es la misma. Ambos nos enseñan qué pasa cuando llevamos las leyes de la física al límite, a condiciones verdaderamente extremas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta investigación? Pues con 3 ideas clave. La primera, el vacío del espacio no está vacío. Para nada. Es un escenario súper dinámico donde pueden pasar cosas. La segunda, si las condiciones son lo bastante extremas, la luz puede transformarse directamente en materia. Y la tercera, que es alucinante, los eventos más bestias del universo, como estos brotes de rayos gamma, son en realidad laboratorios naturales. Nos permiten ver cómo funciona la física en condiciones que jamás podríamos replicar aquí en la Tierra. Así que, sí, cerramos un caso, pero en realidad lo que hacemos es abrir la puerta a muchísimos más. Porque si hemos visto que la luz puede convertirse en materia y que las explosiones cósmicas nos enseñan una física totalmente nueva, la pregunta es inevitable. ¿Qué otros secretos se estarán escondiendo ahí fuera en eso que llamamos vacío? ¿Qué más nos queda por descubrir? El caso, desde luego, sigue abierto.